Padre, te damos gracias, Señor, ponemos en tus manos cada una de las peticiones, Señor, aquí traídas por tu pueblo, Señor. Creo que tú eres poderoso, Señor, lo creemos y te pedimos tu intervención, Señor, en cada situación puesta en estas peticiones. Las elevamos, Señor, hacia ti, para que te muestres, Señor, para que te manifiestes a favor nuestro, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y también asimismo te pedimos que traigas tu palabra desde el Olam, desde la eternidad, Señor, como una orden a nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Te bendecimos, danos un espíritu de revelación de tu palabra y de obediencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a leer Malaquías capítulo 1, verso 6, que dice así: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos. A vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, pero vosotros decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Aquí hay un diálogo entre Dios y el pueblo. En el pueblo, digamos, de sacerdotes. Nosotros somos un reino de sacerdotes en proceso. Pero como que esa plática, hermano, que todos quisiéramos tener tal vez con Dios. ¿Usted no quisiera platicar con Dios? Hablarle. Uno de los problemas que yo veo es que lo que usted dijo, amén, está bien, pero no totalmente. Porque todos queremos hablar con Dios, pero es más importante que Él nos hable a nosotros. ¿Qué será más sabio, lo que nosotros le decimos a Dios o lo que Él dice a nosotros? Definitivamente, porque lo que nosotros decimos pueden ser cosas, como decíamos ayer, que tal vez le dan risa a Dios. Señor, tengo un gran problema, Señor, es que fíjate que no me habla aquella hermana. Este es el problema que tiene. Por eso no duerme. Y para Dios dirá: pero eso no es absolutamente nada. O incluso cualquier cosa que nosotros podamos pedirle. Yo creo que lo que tenemos que aprender es a identificarnos nosotros, qué somos. Eso es lo básico, lo que quiero esta mañana con la ayuda de Dios explicarles. Mire pues, ese dibujo, ahí está el tema, mire, agarre lo que ahí está allá. Mire pues, de este lado le vamos a poner otro color acá. ¿Qué color le gusta a usted? Ayer que ganó el Atlético le vamos a poner rojo acá. Mire pues, esta parte, estamos ahí, ¿verdad? Ok. Esta parte es, y ese es usted y yo. Y esto es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. O sea, algunos le llaman a esto también la cosmovisión. Eso es lo que es mi concepto de Dios, mi concepto de la relación de Dios y la humanidad, el concepto de Dios y mi vida. Esto es lo que se llama la cosmovisión, y eso es lo que yo, digamos, me muevo en eso. O sea, nos movemos en lo que nosotros creemos que sabemos, pero nosotros nos determinamos, nos autodenominamos de cierta forma, creyendo que por lo que decimos que somos, eso somos. ¿Ustedes van a entender, no? O sea, alguien dice: yo soy cristiano. Ok, dígame qué hace un cristiano. Y muchas cosas de las que nosotros, según debe hacer un cristiano, son esas cosas que las hace otro que no conoce a Dios. No robar, no mentir. Hay gente que no conoce a Dios y no roba, no miente y no abusa. O sea, y eso no lo hace cristiano. Hay gente que no hace daño y eso no lo hace cristiano. Y hay cristianos que se hacen daños, que hacen daño a la gente. ¿Será que eso le quita la denominación de cristiano? Habría que ver. Pero entonces, yo quiero darme a entender, porque digamos, es así, esta parte, digamos, por decirlo así, es la que está mala. Si nos tenemos que analizarla en base a lo que yo hago, a lo que yo pienso, a lo que yo realmente está mi amor puesto, es lo que soy. Es al revés. Este es, digamos, lo que está malo, y esto es lo que está bueno.
Entonces yo tengo que analizarme, no yo porque nací en un lugar cristiano, no yo porque un día acepté al Señor, no yo porque vengo a la iglesia, sino me voy a ir para lo que yo hago, lo que yo pienso, para determinar qué soy yo. Vamos ahí, ¿no? Bueno, espero darme a entender. Ahora, en base a eso, el tema dirá que es nombre más raro, ¿verdad? Pero se llama la idolatría filosófica. Idolatría, según el diccionario pero vayamos entendiendo conceptos, es amor excesivo por alguna persona y o cosa. Es idolatría. Ahora, el amor excesivo tenemos que analizarlo en base a relación a qué es excesivo o no. Por ejemplo, mire, ¿cuánto será, por ejemplo, una factura de la empresa eléctrica? Excesiva. ¿Cuánto? ¿Qué digo 6,000? Ok, eso. La hermana Tony dice 6,000. Mi esposa dice depende de la casa, porque a una empresa 6,000, ala, no nos salió nada. Pero en una casa le sale 6,000 y yo creo que esa vez comienza a usar candelas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo es depende. Ahora, entonces quiere decir que el excesivo amor de alguien por algo no quiere decir que sea el amor más grande que le tienen todos, sino el mismo. ¿Cómo se manifiesta el amor? En la dedicación que uno le tiene a algo. En donde uno aplica lo que uno es, aplica lo que uno anhela, aplica lo que uno quiere. Si, por ejemplo, pasa todo el día y no se acordó de Dios, entonces hay que analizar realmente dónde está su idolatría. ¿Qué es lo que te mueve? Puede ser tu trabajo, una persona, tu esposo, tu esposa, puede ser cualquier cosa o persona que tenga un amor excesivo, pero la excesividad se manifiesta o se le da magnitud en base a todo lo demás. O sea, yo tengo que vivir o analizar mi exceso de amor en relación a lo que yo amo. ¿Cómo manifiesto? En lo que yo hago. Por ejemplo, mire, me platicaba una persona de que él le gusta trabajar, hermano. Él le gusta trabajar, él trabaja en mercadeo, creo yo, me recuerdo. Y él me dice que anda en la calle y viendo anuncios. Este anuncio, pero este anuncio está segmentado para ese sector. No, el otro yo le pondría esto. Y así anda siempre. Ve una película, no, pero esto. Y vive para eso. Entonces, él tiene un amor excesivo por su profesión. Entonces, ahora, ¿cuál será? ¿Dónde será que nosotros invertimos nuestros pensamientos? ¿Dónde será lo que nosotros invertimos nuestro anhelo todos los días? ¿Qué hacemos todos los días? ¿Qué hacemos todas las noches? Ahí es donde vamos a encontrar realmente la idolatría. La idolatría. Pero mire pues, esto no me lo estoy inventando yo. Esto está en la Biblia, hermano. Y la Biblia nos habla de los epicúreos y los estoicos. ¿Quién se recuerda de esos dos? ¿Nadie se recuerda de eso? Bueno, ¿tiene Biblia usted? No. ¿Ya le quitó el forro? No. Los epicúreos y los estoicos son dos líneas filosóficas. Pero mire, lo que yo quiero llevarlo es que antes de Cristo existían esas líneas filosóficas. Y hoy en día, año 2014, año del reinicio, 18 de mayo, 18 de mayo, existen las mismas líneas filosóficas de los estoicos y los epicúreos. Entonces yo creo que nos analicemos si usted es estoico o epicúreo. ¿Qué quisiera hacer usted las dos? Saber, hermano, porque no sé ni qué son. Bueno, pero eso, como le digo, si no hay Biblia, ¿para qué va? Hechos 17 y 18. Seguro que no había leído nunca esto. Dice: y algunos de los filósofos, estamos hablando de filosofía, epicúreos y estoicos, disputaban con él. O sea, como que se pusieron, hermano, a discutir un estoico, un epicúreo y el apóstol Pablo. Bueno, hablemos. ¿Qué querrá decir este palabrero? Otros decían, parece ser predicador de divinidades extranjeras. ¿Quién? Pablo.
pues les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y la resurrección. Ok, entonces cuando nosotros comenzamos, puede ser que nos digan a nosotros que parecemos predicadores de divinidades extranjeras, o algunos de locuras, porque el evangelio para muchos es locura, pero para nosotros es salvación. Entonces cuando nosotros entendemos, quiere decir que la iglesia debería de estar predicando ¿a qué? ¿A qué? Las buenas nuevas de Jesús, y debería estar predicando la resurrección, no otra cosa. Mire, el viernes les preguntaba a los hermanos, ¿cuál, para uno que no conoce a Dios, cuál será la mejor buena nueva que le puede pasar? Conocer la salvación. Entonces, alguien que es inconverso, la buena nueva para él es la salvación. Ok, ahora, para el grupo de ya salvos, ¿cuál será la buena nueva? No puede ser la misma, porque ya es salvo, ya la tiene, ya no es nueva. ¿Cuál será? Será arrebatado. Entonces quiere decir que nosotros deberíamos de tener el discurso. Por eso, fíjese que en la versión King James dice, ahí dice divinidades aliens, o sea, extranjeras, o sea, de otro planeta. ¿Por qué? Porque, hermano, pareciera eso las grandes galaxias, pero ¿dónde vamos a ir nosotros a este planeta? Vamos a ir a predicar a las galaxias, dice Efesios 3:10. Eso suena así como que no, pues sí, sí está escrito. Entonces, eso se discutían con ellos. ¿Por qué? Porque ellos, los otros, creían que el evangelio no eran las buenas nuevas, sino eran filosofías epicúreas y estoicas. Bueno, entonces ahora veamos qué quiere decir esto. En primer lugar, filosofía. Hay 5 acepciones, se las leo rápido. Ciencia que trata de la esencia, propiedades y causas y efectos de las cosas naturales. Ok, quiere decir que la filosofía analiza el porqué de cada cosa y su efecto, causa y efecto. Entonces dice, hoy me ha ido mal, de plano que Dios está enojado conmigo. Está metiendo una filosofía para tratar de entender por lo que pasa. El error es cuando tratamos de entender con filosofías que no son las de Dios nuestra vida. Pero ¿por qué me van alguno tal vez podrá decir, ¿por qué me va a mí mal en el amor? ¿Por qué? Pero trata de entenderlo con filosofías, de entender causa y efecto. ¿Vamos ahí? 2, cada una de las teorías desarrolladas en este campo, filosofía aristotélica. Bueno, 3, espíritu, principios y conceptos generales de una materia o una teoría. O sea, es la esencia, la filosofía de la matemática. Ejemplo, ¿va? 4, la filosofía es la serenidad para soportar los contratiempos. Se ha tomado el suspenso con mucha filosofía. Quiere decir que todos nosotros tenemos una filosofía, que es cómo reaccionamos ante los eventos. Nos pasa algo malo, ¿cuál es mi filosofía en relación a las cosas malas? Si me pasa algo bueno, ¿cuál es mi filosofía hacia las cosas buenas? La filosofía entonces quiere decir eso, pero el punto 5 es el que me quiero detener. Sistema particular de entender la vida. A través de una filosofía se entiende la vida y todo lo relativo a ella. O sea, por ejemplo, aquí tienes que cambiar de filosofía si quieres prosperar. ¿Cuál será la filosofía? Por ejemplo, lo que estábamos platicando con mi esposa, el que no entiende el diezmo, no quiere prosperar, por lo menos con la prosperidad de Dios. Pero quiere decir que, mire, que mi filosofía es mi forma de entender la esencia de la vida. Aún en la rama cristiana hay muchas filosofías equivocadas. Por ejemplo, ayer les contaba a los hermanos allá en Amatitlán de que ayer salió un predicador en algún canal de esos que piden dinero, y decía el pastor, miren lo que decía, si alguien lo vio sabrá quién es. Decía, Dios en ningún lado ha prometido salvarte, que diga yo prometo salvarte. En ningún lado dice Dios ha prometido liberarte, no aparece. Pero sí aparece donde dice que Dios ha prometido prosperarte.
Y eso sí es cierto. Dice, no habiendo nadie más alto por quien jurar, yo juro por mí mismo que te prosperaré. Entonces él dice, ¿qué será más importante? La prosperidad que es prometida o la salvación que no es prometida. Imagínense lo que dice él, ¿va? Entonces quiere decir que nosotros tenemos que a recordarle a Dios que Él nos prometió prosperarnos. Eso es lo más importante. Entonces ahora yo vengo, analizo y digo, ok, si la prosperidad que Él habla es la material, el dinero, los bienes, los carros, casas, puntos, todo eso que usted sabe, esa es la prosperidad. Ok, por mucha que la prosperidad sea grande, sea inmensa, el día que pasemos a otra existencia, a otro nivel, cuando nos muramos, pues, no nos podemos llevar nada. ¿Y será que Dios se preocupa por lo temporal o por lo eterno? Entonces ahí me digo, ¿qué se preocupa Dios? Por lo eterno. ¿Y la salvación es eterna o no? Entonces no podemos centrarnos, aunque haya filosofías, entender que la filosofía, forma de pensar y analizar y comprender lo que nos pasa en la vida, no, aunque sea cristiana, tiene que ser no epicúrea ni estoica, porque ahí es donde van ellos. O sea, hoy por hoy hay predicadores del siglo XXI que son epicúreos, cristianos, de iglesias cristianas, y que son estoicos, de los dos lados. Mire pues, ahora vamos a analizar qué son los epicúreos y sus enunciados, y veamos cómo estamos nosotros ahí. El enunciado del epicurio es: el mundo llegó a existir y se disolverá por casualidad. O sea, comenzó con un Big Bang sin que alguien lo provocara, y va a terminar con una explosión y terminando la existencia sin que nadie lo provoque, o por el efecto de causas mecánicas movidas por casualidad. Todos los eventos suceden por casualidad o son ocasionados por causas mecánicas. Ok, eso es el concepto de epicurio. Ok, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Todo por casualidad. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok, entonces eso, si creemos en la Biblia, porque somos cristianos, tenemos que creer en la Biblia, o en qué más. Entonces eso bota de que es por casualidad. Entonces en Dios, mire, en Dios no existen casualidades, sino causalidades. Romanos 8:28 dice: porque todo ayuda bien a los que amamos a Dios. Y todo es todo, pero tenemos que discernir, o sea, entender. O sea, la filosofía sería: ok, esto me pasó, ¿por qué? Bueno, un ejemplo le voy a poner. Un hermano que tiene su negocio muy próspero y salió de la nada, no tenía nada de nada, y el Señor lo prosperó. ¿Está bueno eso o está malo? Está bueno, buenísimo. Va. Pero entonces él llegó a entender su filosofía epicúrea, diciendo: yo no tenía nada y yo no soy capaz, esto me lo dio Dios, y como Él me lo dio, nada me lo puede quitar, ni Dios, nadie. Entonces yo le decía: no puede ser. Sí puede ser, me decía, porque su mentalidad era, digamos, de que como que por casualidad, algo, una forma mecánica, pues lo obtuvo y no podía ser quitado por Dios, porque había sido algo externo de Dios, pero con la bendición de Dios. ¿Ustedes lo entienden? ¿No? Ok, entonces llegó el punto en que quebró y llegó a ser como regresar 20 años, a donde no tenía nada. Ahora, ¿cuál sería el análisis, digamos, epicúreo ahí? ¿Cuál sería el análisis epicúreo de la quiebra de él? Casualidad. O sea, que la casualidad quiere decir que no hubo intervención de Dios, ni tampoco intervención humana. O sea que él no tiene la culpa de que haya quebrado la empresa, y Dios tampoco tiene la culpa. Todo fue por casualidad. Pero la Biblia dice: todo lo que el hombre sembra, Gálatas 6:7. Entonces, si nosotros analizamos esa situación, él quebró por negligente,
porque creyó que algo que había recibido de Dios no se lo podía quitar ni el mismo Dios. Y si Dios nos dio algo, ¿será que hay que cuidarlo? Hermanos, si la Biblia dice, ¿cómo pues descuidaremos una salvación tan grande? O sea, ¿y qué más grande que la salvación? Nada. Entonces la salvación, tenemos que administrar la salvación para no un día realmente tener que devolverla, pues. Ok. Después, lo que le decía, no os engañéis. O sea, quiere decir que hay gente engañada. ¿Quiénes son los engañados? Los epicúreos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Ok, todo. Ahora lo que pasa es de que si nosotros, aquí viene una mezcla de los epicúreos y los estoicos. Cuando usted, digamos, hoy, el día de hoy, y usted comienza a ver para atrás su vida, los años que han pasado, los días que han pasado, las circunstancias que han pasado, la vida, todo lo que le ha pasado, se da cuenta de que ha fallado muchas veces y se puede sentir mal. Se puede vivir frustrada porque desaprovechó oportunidades que tuvo. Hay oportunidades que le vienen a la mano y uno las desaprovecha. Y después, cuando ya uno ya está más grande, para no decir rookies, cuando uno ya va pasando el tiempo, dice, ala, si hubiera hecho aquel negocio que lo tenía, o aquel trabajo que me presentaron. O incluso una hermana me decía, yo lo que me arrepiento, ella es jovencita, tiene 31 años, es pura patojita. Dice, yo lo que me arrepiento, y cada vez que me recuerdo eso me pongo a llorar y me dan ganas de pegarme, es que por el amor de un hombre dejé de estudiar. Dice, pero ¿qué estaba pensando? Y ahora ese recuerdo de hace 16 años convierte ese recuerdo en un odio hacia él, porque él le dijo, ya no estudies. Y estaba a una semana de graduarse. O sea, dice, es que él no quería que yo me superara. O sea, eso ella, póngale, entonces lo que ella manifiesta, digamos, en esta situación es creer de que lo que ella está pagando hoy es culpa de otro. ¿Y de quién es culpa? Hoy sí vino on fire usted, hombre, hoy vino de ella. De ella fue la culpa. Digo, mira, si me querés, espérame una semana. Ahora si no, es capricho. O sea, ella por una semana, todavía que faltaran 5 años, una semana, y no se lo perdona, porque ahora tiene problemas de que no consigue trabajo porque no se recibió nunca. O sea, por una equivocación. Pero entonces ahí tenemos que entender que esa es una filosofía epicúrea, cuando nosotros buscamos a quién echarle la culpa, siendo nosotros los culpables. Un ejemplo epicúreo bien bonito: Eva y Adán. Adán, ¿por qué comiste? Mira la mujer que hiciste, ¿para qué la hiciste? Entonces Eva, la serpiente me engañó. Me engañó algo que tú creaste, porque hasta donde yo sé, tú la creaste o no. Sí, entonces no era. Ahí no le hubiera cantado aquel de échame a mí la culpa de lo que pase. Sabes mejor que nadie que me engañaste, diría aquel, ¿va? Pero mire, entonces el punto es ese: no busquemos nunca a nadie para echarle la culpa de nuestras desgracias, de nuestros fracasos, nuestras tristezas, de nada nuestro. Incluso es que fíjese, hermano, o alguien que diga, ay, es que yo estoy amargado, hermano, porque una mujer me dañó el corazón. Se lo presté, se lo di y me hizo pedazos. No vuelvo a creer, no me vuelvo a enamorar. Entonces le están echando la culpa de algo que es de Dios, que es el amor, a alguien que falló, teniendo la culpa a él. Gálatas 6:7. Entonces, ¿qué es epicúreo? Echarle la culpa a quien sea. No, es que yo porque nací en este país, alá. No, hermano, ese país es bendito, como todos los países donde hay cristianos. Tampoco hay que decir que Guatemala es la luz del mundo. No es cierto. Sería bueno, pero no es cierto. Sería lindo, pero no es cierto. ¿O sí? No, Guatemala no es la luz del mundo, hermano. Ni en fútbol, diría usted, miren. Ok, veamos. ¿Estamos claros de ahí? Ahora, ¿será que a veces sí somos epicúreos filosóficamente? Es que si no me hubiera casado con ese desgraciado.
O al contrario, ¿por qué no me casé con aquel canchito de pisto? La culpa es nuestra. Entonces, mire, hermano, yo creo que tenemos que ver en nosotros el por qué estamos ahora cosechando cosas que algún día sembramos. Es de nosotros tener que cambiar eso. Ok. Ahora, el otro concepto epicurio es: el alma muere con el cuerpo, no hay castigo futuro. Pero mire, felicidad principal del hombre radica en el placer o la felicidad corporal. Esa es la otra gran parte y gran equivocación de los epicúreos, hermano. El placer. Hermano, ¿el placer es feo o es agradable? El placer es eso, rico. Pero tenemos que analizar que hay cosas. Mire, hay gente que puede tergiversar esta filosofía epicúrea diciendo: bueno, mire, hermano, yo me acuerdo de un hermano cristiano de la iglesia, no le voy a decir dónde, pero es cristiano de años. Para no decir nombre, se llamaba, mejor no sé que usted lo conozca, ¿va? Pero estábamos hablando a veces. Pues sí, fíjate que no sé qué, que gloria a Dios va a comenzar un grupo y que no sé qué. Y pasaba una hermana. Así. Y de ahí, ¿vos es creación de Dios, sí o no? ¿Dios la creó, sí o no? Me decía. Sí, pero no para codiciar, le dije. Entonces, no, pero es que vos que legalista. No, pero entonces ahí es donde se confunde que Dios creó el sexo, sí o no. Pero no, el sexo es santo si lo hacemos en un lecho sin mancilla. Si no, no es santo. Entonces, si no, deja de agradar a Dios. Entonces, el punto es que tergiversamos que lo importante es el placer corporal encima de la santidad o de buscar o agradar a Dios. Entonces, por eso, hermano, por eso es, yo no sé por qué, hermano, pero está comprobado que en la iglesia hay tanto pecado sexual, hermano. Pero es lo que nos callamos los cristianos. Porque nadie dice nada, creyendo que Dios no está ahí. Y Dios ve todo, hermano. Sabe todo. Los pensamientos, incluso, hermano, que pueden existir dentro de la iglesia de pecados sexuales. Esto es una filosofía epicúrea y que dice aquí, mire, que no hay castigo. No hay castigo, hermano. O sea, pero entonces, como no hay castigo, o el diablo ha ocultado la consecuencia del pecado. Lo que vimos el domingo pasado para mí es bien importante. Analizar antes del placer la consecuencia. Por ejemplo, mire, uno todos los días casi sale gente que la agarraron porque había desviado 10 millones, 20 millones. Cuando los agarraba se sentía contento. Nunca pensó tal vez de que le iban a agarrar. La consecuencia nunca la analizó. O como salió uno que trabaja en una municipalidad no sé dónde, de Chiquimula, ¿va? Concejal municipal, 73 años tiene ese desventurado. Y le tomaron fotos y videos de salir de un motel con una niña de 8 años. Y la misma madre, la misma mujer que le dio vida, él se lo había vendido a él por 400 quetzales. Entonces, eso es creer que Dios se olvida el pecado. Hermano, todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Todo. Entonces tenemos que ver que, digamos, el placer es algo, hermano, que busca el hombre por naturaleza. Y le estoy poniendo tal vez un extremo, pero el placer tal vez de no hacer nada. El placer de ponerse así como salió una foto a un señor que estaba acostado con una gran panza así, hasta arriba tenía el control y un agua en la panza así, viendo tele. ¿Estaba sufriendo no? Placer. En la parte sexual, ¿dónde es el placer de Dios? En el lecho sin mancilla. Con el esposo y la esposa. Eso no es malo. Esto está escrito en la Biblia. Dios lo inventó, lo creó.
Pero el hombre es el que tergiversa. Bueno, yo media vez no se entere mi esposa. No, hermano, eso no es admisible. Es una doctrina, es una filosofía epicúrea. Entonces, miren lo que dice Gálatas 6:8. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará. Oh, la vida eterna es una cosecha que hay que sembrar. Dios ya la dio, pero hay que trabajarla. Hay que trabajarla. La Biblia dice en Juan 3:16, usted se lo sabe de memoria, al derecho al revés, va. De tal manera amó Dios al cosmos, no al mundo, al cosmos, a todas las creaciones, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. Esa palabra crea es un verbo aoristo, que quiere decir un presente continuo, siempre. Hoy creo, mañana creo, pasado creo, siempre creo de que Dios dio su vida por mí. Entonces yo tengo en correspondencia, tengo que sembrar en el espíritu para que la semilla que me fue dada crezca. Por ejemplo, mire, usted ha visto a veces en algunos supermercados que cuando llega usted le dan unas bolsitas de semillas. ¿Han visto ustedes? ¿A quiénes les han dado? A 9. Va. Ahora la pregunta es, ¿cuántos ya tienen algo ahí sembradito? Así pasa con la palabra a veces. Recibimos la semilla, cuando salimos de ahí, viene el enemigo y la arranca, la arrebata. Y nunca da fruto. Salvo. Pero aquí dice que hay que sembrar. ¿Quién es el que siembra? Nosotros. Dios ya dio. ¿Sabe qué? Mire, yo lo pongo así para que lo entendamos. Imagínense una premier de una película. Dios no está muerto. Va. Y entonces le damos tickets, hermanos, tickets a todos. ¿Ya tiene entrada, sí o no? Va. O sea, ¿está bien o está mal? Está bien. Pero, hermano, ese es hoy a las 4 en escala. Y nadie llega. Eso es sembrar la vida eterna. Ya no la dieron, pero tenemos que hacer algo en nosotros. Algo que es invaluable. Tenemos que nosotros refrendarlo. ¿Sabe qué es refrendar, verdad? No. Mire, pues, le voy a poner un ejemplo gráfico para que lo entienda. Usted ha hecho boletas de banco. Ya se las ha visto, ¿va? Para depósito. Entonces usted puede agarrar una boleta de depósito y la llena. Cuenta a nombre de quién, va. A nombre de la hermana tal, por 1,000,000 de quetzales, ¿va? Depósitos de ahorro, ¿va? Esa boleta es del banco, ¿sí o no? Ok. ¿Los datos son reales, sí o no? Ahora, ¿qué es lo que hace valioso y real esa boleta? La máquina registradora, cuando le pone aquí cuenta número tal, operación, fecha, depósito, eso se llama refrendar. En otras palabras, cuando Dios nos refrenda, es el sello del Espíritu Santo en nosotros. O sea, hay cristianos que ya tienen la boleta con los datos y son correctas las cuentas, pero no tienen la refrensión. O sea, no han sido refrendados por el Espíritu Santo porque tienen una filosofía epicúrea. Tenemos que aprender a cosechar vida eterna. ¿Cómo? Sembrando en el Espíritu. Ahí está, en el Espíritu. Mateo 10:28 dice: no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Ok, eso viene a botar la doctrina epicúrea que decía, ¿qué? ¿Qué decía? No, pero del cuerpo y el alma. El alma muere con el cuerpo, sí, que se mueren juntos, pero aquí la Biblia dice esto: no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, temed a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo. ¿Dónde? A él sí hay que temer, a Dios. Pero el temor a Dios no es miedo. El temor a Dios es un temor reverente. Y la reverencia se manifiesta en que yo no quiero pecar, no digamos, por ejemplo, mire, pongamos un ejemplo, digamos, de los que hay a diario. Un empleado del gobierno, un burócrata,
A veces suena como insulto eso, ¿va? Pero no es insulto, ¿va? Un burócrata es alguien que trabaja para el gobierno. Un burócrata, por ejemplo, agarra dinero que no es de él. Okay. Entonces, el pecado de robar tiene una consecuencia incluso para su familia. ¿Cómo será? ¿Cómo se sentirá la esposa o un hijo o los hijos de cuando sale que el gobernador tal o el alcalde tal se robó dinero? ¿Cómo se sentirá? Avergonzado. Por eso, y la Biblia, leímos Malaquías 1:6, si yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Entonces, ¿dónde estamos honrando nosotros? Si nosotros seguimos la filosofía epicúrea, no estamos honrando a Dios, al que decimos que es nuestro Padre, lo estamos deshonrando. Cuando nosotros creemos de que el temor, por ejemplo, es de miedo, sino es por amor, para no querer ofenderlo. ¿Vamos ahí? Mire, el placer. Vamos a ver qué nos dice la Biblia del placer. ¿Sabe qué es un placer? Que en Estados Unidos está siendo casi catalogado como una enfermedad. La ociosidad. ¿Sabe qué es eso? Ser ocioso. O sea, hay gente que, por ejemplo, mire, qué desperdicio si uno analiza. Por ejemplo, alguien llega del trabajo a su casa a las 6, póngale que llega a las 6, come a las 7 ya comió, ya está lavadito y todo, y se va a ver tele, de 7 a 12, a 8, a 9, a 10, a 11, 5 horas, 5 horas diarias, representan más o menos creo yo, como 10 años de vida. 10 años de vida viendo televisión. O sea, eso es una idolatría. ¿Por qué? Porque es amor excesivo a cualquier persona y o cosa. Entonces nosotros, yo le digo, todos nosotros tenemos cierta idolatría. Todos. De alguna forma u otra. Pero de eso nos está bajando el concepto de Dios hacia nosotros, de un cristiano realmente a un epicúreo. Ahora sí, epicúreo suena como insulto, ¿verdad? Después de entenderlo un poquito. Hermano, ¿es rico ser ocioso, sí o no? Miren, hermanos, uno se da cuenta de las mujeres a veces. ¿Sabe qué son las mujeres, va? Llegan de una reunión así con tacón alto y todo, va. En la puerta, ¡plá! Uno y ¡plá! Los zapatos, ya no los aguanta, va. Se pone cómoda. ¿Esa comodidad es fea o es rica? Pero vivir toda la vida así, no, ¿verdad? Tenemos que tratar de cuando estemos, pero mire, cuando estemos cómodos haciendo cosas que no son del orden divino, nos estamos dando cuenta de que no hemos conocido el verdadero placer como hijo de Dios, hermano. Mire, ¿cuál es el placer de un niñito de 4 o 5 años? ¿Cuál es el placer de él? Jugar, pero y con alguien más. Todo es papá y todo es mamá. Y le ponen los bracitos y toda la cosa. O sea, ¿por qué? Porque identifican una seguridad, un amor. Por eso, hermano, tenemos que ser cariñosos con nuestros hijos, hombre. Pero ahí ha habido así como que algo así como rapadura. No por el dulce, sino por lo duro, ¿ah? ¿Por qué? Porque tenemos que encontrar placer en orar. No tenemos que orar por la necesidad, sino orar por placer. Entonces la pregunta es, ¿soy epicúreo o soy cristiano? Si soy cristiano, voy a sentir placer en leer la Biblia. ¡Oh, qué tremendo esto que hizo! La venganza de 3 años con el enemigo, 3 años, 3 días de hambre o 3 días con el Señor. Esto es algo impresionante de David cuando él pecó haciendo el censo, pero eso es el placer. O sea, placer de buscar, placer de alabarle, de adorarle, placer de venir a la iglesia. Pero cuando uno va a la iglesia sin sentir nada, hermano, hay que revisar nuestro campamento, porque tal vez somos epicúreos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que creer que venimos a buscar a Dios acá. Tenemos que creer que Dios está acá, que venimos a adorarle, a servirle. Eso es lo que tenemos que creer, que hay placer en eso. Si no, no estamos bien, hombre. Ok, lo sensual. Lo sensual vamos a ponerlo acá, de una vez.
Vamos a ponerlo mejor de una vez acá, los 4 placeres que encontré. Hay un montón, ¿verdad? Primero, lo sensual. Lo sensual son los sentidos. Lo sexual, la palabra habla por sí sola. El hablar del necio, hermano, es un placer hablar, con todo respeto, tonterías. Es un placer. Fíjate vos, de la vecina, ¿qué nos importa la vecina? Y mira, tan creída que se volvió. ¿Qué nos importa? ¿O nos importa? Pero ese es un placer. Se siente, como decía uno, a mí el chisme no me gusta, pero me entretiene, decía. Pero hermano, tan fácil que es hablar de alguien. Tan fácil que es hablar a veces nosotros de alguien. Aquel ahí. Hermano, eso es un placer. Pero que es un placer que nos convierte en un epicurio. Porque a veces hablamos más de la gente que de Dios. Cuando juntamos con alguien, fíjese, y peor si nos dan carreta, viera. Y en lugar de hablarle de Dios, somos cristianos nuestros. Entonces, por eso le dije el dibujito. Primero vamos a ver qué es lo que hacemos, pensamos y cuál es nuestra cosmovisión, nuestra comprensión de Dios y la vida. Y después de ahí vamos a deducir qué somos, no al revés. ¿Cómo la mira ahí? Segunda Pedro 2:7 dice: y si rescató al justo Lot, quien era acosado por la conducta sensual de los malvados. Entonces aquí había una corriente tremenda, epicuria del placer. ¿Cuál era el concepto último de los dos que vimos del epicurio? Que la vida se basa estrictamente en buscar el placer. Entonces la Biblia dice, aquí, ¿quién era el justo acá? Y la Biblia dice que los días del Señor serán como los días de Lot. Entonces ahora lo que hay un ambiente que está envolviendo, hermano, a la ciudad, al mundo entero, a las iglesias y aún a las casas de cosas sensuales, que no son sexuales, pero pueden llegar a serlo, pero es la sensualidad. Y sabe qué, hermano, mire, con todo respeto, la forma de vestir a veces denota una filosofía epicuria. Antes era sobre las mujeres, ahora de los hombres. Hermano, yo vi un hermano una vez con un pantalón pero apretado, como que fuera vejiga, se hubiera metido. Wow, dije yo, este cuate tenía dudas si se había vuelto de aquellos o qué. Pero hermano, en la iglesia pues y su camisetilla bien tallada y hasta acá, mire, enseñando sus 16 pulgadas. Eso es sensualidad. Ahora con las mujeres, tengan cuidado. Hermano, puede ser que usted no lo haga queriendo, que tenga un corazón limpio y puro, pero la Biblia dice que hay de aquel que es piedra de tropiezo y no sabe si el que está a la par, no aquí va, si en otro lado, es un degenerado que está esperando una activación. Y usted a veces, no usted, ¿verdad? No, yo aquí las conozco, no, las de aquí a la par pues. Pero tenemos que tener cuidado. Incluso, hermano, hasta en la forma de caminar. La sensualidad esa es algo epicurio. Ok, eso, entonces él era acosado, hermano. Ahora la sensualidad puede ser, por ejemplo, llevada hasta la televisión. Antes, por ejemplo, ver que un hombre se besaba con una mujer era bombazo. Ahora se besa un hombre con otro hombre y a la gente, qué viendo. Hermano, mire, el mundo está tan podrido que una de las fotos de primera plana que han roto todos los récords de venta fue cuando se besó la Britney Spears con ¿cómo se llama la otra? Bien, que se sabe, no, con Madonna fue. Se dieron el beso. Epicurio, placer, sensual. Imagínense. Y por eso yo digo que cuando sea el rapto, hermano, nadie se va a dar cuenta.
muchas películas que los aviones sin piloto. No, hermano, somos demasiado pocos los que vamos a ser arrebatados que nadie se da cuenta. ¿Dice amén o no? Amén. Ok, porque yo le pido a Dios para que usted sea arrebatado, hermano. Y Sara se reía dentro de sí diciendo: después que he envejecido, tendré también placer siendo también anciano mi señor. Ok, mire, Sara, tremenda mujer, ¿o no? Era epicúrea la Sara, hermano. ¿Cuál era la promesa que ella había tenido? Que había oído hace 40 años. Ese era lo más grande que esperaba ella, tener el hijo. Pero cuando oyó al ángel hablar, no se recordó del hijo, se recordó del placer. ¿Ya se dio cuenta? Hubiera dicho: ¡ay, mi hijo, el de la promesa! No, volveré a tener placer. La tremenda Sara era epicúrea. Y pareciera que no. Pero ¿qué hubiera hecho usted? Yo sé que usted se hubiera dicho: ay, ya sé, al fin van a ser Isaac, es el nombre que le va a poner. No, pensó en la segunda luna de miel. Vaya, y era malo pensar en eso. Estaban casados, pero se olvidó de lo espiritual, de la promesa que Dios le había dado. Ok, el necio no toma placer en el entendimiento. Ok, si el necio no toma placer en el entendimiento, ¿en qué toma placer? ¿En cuál? Perdón, ¿en cuál? En hacer nada. ¿Cuál es lo contrario al entendimiento? La ignorancia. O sea, su placer es ser ignorante. Mi mayor orgullo es ser ignorante, dice. O sea, porque su placer es la ociosidad, pues. Usted, hermano, yo le he dicho, en 70 horas usted puede leer la Biblia a una velocidad normal de 225 palabras por minuto. 70 horas. Vaya, hagámosle un cálculo. Pónganle que usted maneja 2 horas diarias. Entonces serían 70 entre 2, 35. O sea, en 35 días, que serían aproximadamente como 2 meses, pongámosle. En 2 meses, usted solo en el carro, sin hacer nada, ya oyó la Biblia toda. Pero se pone a oír Buenos Días con Chalo Hernández. ¡Alagra! Ese ya ni existe, ¿va? Pero, ¿entiende? Entonces hay un placer en el humano, en el cristiano, de ser ignorante. No debería de pasar un día sin nosotros que aprendiéramos algo, hermano. Un día. Bueno, hoy no he aprendido nada. Voy a ir a leer, voy a ver qué hago. Y no le estoy hablando solo cosas de la Biblia. Eso es lo principal, pues tiene que aprender. O sea, tiene que aprender, hermano. Tiene que hacer lo que hace, hágalo bien. ¿Y cómo lo va a hacer bien? Aprendiéndolo. Vamos ahí. El placer de ser surumbaker, pues. Sino solo en exponer lo que tiene su corazón. Okay. Entonces lo que hay que meterle al corazón es entendimiento para que esto genere placer a Dios. Porque tenemos que conocer a Dios cada día. Después, mire pues, Eclesiastés 2:10 dice: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Eran sí que era, pero grueso, ¿va? Nada. Ni rehusé a mi corazón placer alguno, porque mi corazón se alegraba de todo mi duro trabajo. Esta fue mi parte de todo mi duro trabajo. Ok, lo que dice aquí es que como trabajaba duro, él mismo creía que merecía tener placer. Yo merezco, si yo me mato trabajando, yo merezco placer. Vaya, mire, en la cultura pop, que se llama, la de los Estados Unidos, una de las cosas que se ponen como lista por hacer, o sea, en un todo listo, o sea, una cosa por hacer, las adolescentes, ¿saben qué es? Probar la diversidad sexual. O sea, quiere decir que a los 16 años una se tuvo que haber besado con otra mujer para probar, a ver si no esa era su inclinación sexual. Eso es realmente probar todo, hermano.
Usted no, eso de probar todo, no, hermano. Y aquel dicho de que una vez al año no hace daño, no, hermano. Porque ahí se va al extremo, de una vez al año no hace daño, a una vez al mes nada es, y una vez al día, qué alegría, va. Ya se volvió de una vez. Ok, vamos despertando el cerebro, hermano. Hermano, ¿verdad que sí tenemos actitudes epicúreas? Pero el punto no es que nos sintamos mal, el punto es que hagamos algo con esas para destruirlas en el nombre de Jesús, hermano. El enunciado es: se pueden considerar estoicas todas las doctrinas éticas que defienden la indiferencia hacia los placeres y dolores externos y las autoridades en los propios deseos. ¿Qué quiere decir eso? Que no les importa nada. Nada de nada. O sea, fíjate que hay hambre allá. Bueno. Vos fíjate que aquel se murió. Bueno. Todo así. Y no buscan el placer, que hay que buscar el placer de Dios, haciendo las cosas de Dios. Hermano, amiga, dígame si no es bonito almorzar en la familia, con la familia. Es bonito, ese es un placer. Almorzar y ver que vea la más grande de la familia o el más grande a todos, la generación ahí, o con los que sean, pocos o muchos. Eso es un placer. Ok, entonces el punto es aquí: indiferencia total, que no les importa nada. Pero entonces el estoico, hermano, vive con alguien que no conoce a Dios y no le importa. Sabe que si se muere va al lago de fuego y no le importa. Sabe que tal vez aquel jefe tan buena gente que es, se va al lago de fuego, no le importa. O aquel padre que sabe que su hijo está en pecado y no le importa. Como Elí, sacerdote, sus hijos tenían relaciones sexuales en la entrada del templo. Y bueno, ellas son grandes. No le importaba y le fue cobrada la factura de sus hijos. O sea, no, eso quiere decir, mire, a Dios le importamos nosotros, hermano. Más que nosotros lo que nos importa a Él. Dios nos ama más que nosotros lo amamos a Él. Por eso hay un himno que dice, Roland, dice, amarte como tú nos amas, o algo así, dice, ¿cómo es? O sea, que lleguemos a amarte como tú nos amas. Okay. Quiero amarte como tú me amas a mí. Esta debería ser no solo un canto, una oración, una búsqueda diaria. ¿Por qué? Porque al amar a Dios vamos a ser como Dios. Hermano, mire, si uno se da cuenta que a veces las mujeres o los hombres cuando se casan cambian y agarran las mañas del otro. ¿O no? Ya cuando haya peor, cuando son viejitos, va a las mismas mañas. ¿Qué quiere decir? Que coloquialmente se diría que con el que viejitos anda, a roncar aprende, ¿va? O sea, porque se le pega. Pero el punto es que nosotros debemos de buscar a Dios, porque al que se junta con sabios, sabio será. Entonces, al juntarnos con Dios vamos a sentir lo que también dice el himno de Jaime Murrell, que te pido la paz para mi ciudad. ¿Qué dice? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo me recuerdo una vez que vi una película que no era cristiana, pero le entendí el mensaje a mi manera, de que habían unos lentes que se ponían. Entonces él miraba, era una mujer, miraba a la gente así como la veo yo hasta ahorita. Pero cuando se ponían los lentes, a uno los miraba así como con luz, y a otros los miraba así como que fueran cadáveres. O sea, uy, cadáver, uy, luz, así. Y entonces el punto era que nosotros deberíamos de ver con esos lentes del Espíritu a la gente, hermano. Por eso dice, a unos arrebatarlos del infierno, dice. O sea, no tenemos que ser insensibles, sino tenemos que preocuparnos, no acostumbrarnos, no, es que él así es, no. Hay que orar, hay que ser sabio. A veces no nos van a oír a nosotros, tal vez, pero que oigan la oración que le hacemos a Dios, hermano. Que diga, mira, yo estoy orando por vos para que te arrepintas, entenderlo, ¿verdad? Y ojalá que te haga entender con cuerdas de amor. Y si no, que aplique las de dolor, pero que oigan que estamos poniéndolos, atándolos al altar de Dios. Amén.
La indiferencia, aquí vamos a terminar. Esto, hermano, usted nunca había oído estas palabras, ¿sí? Realmente, ¿quiénes nunca las habían oído? Si quiere, epicurio y estoico. Pues tiene Biblia. ¿Y entonces? ¿Qué? Me le diría que lo haga. ¿Cómo es que no la y no lea? Hecho, va, dígame, pues, no mire sus papeles. ¿Cuál es la cita? Es fácil, Hechos 17:18. La filosofía de los estoicos y los epicúreos. Pues lo tremendo es que nosotros tenemos actitudes filosóficas epicúreas. ¿Cuál cree usted que, con cuál se apunta más? ¿Con el epicurio o con el estoico? Con las dos, ¿va? Con las dos. Son tremendas las dos, porque realmente la indiferencia, qué tremendo, ¿va? Mire, yo me recuerdo, voy a poner un ejemplo aquí, terrenal, para que lo entienda usted, así que es carnalote, ¿va? Mire, pues, de fútbol. En los cremas, que campeones, hoy ya jugaron esto a la noche, a las 8, a las 11. Ya van 6 minutos de jugar. Por eso, hermano. Va, mire, pues, jugaban 2 hermanos, Julio Rodas y Jorge Rodas. Pero una vez yo viendo un partido, vi que se había ido Jorge Rodas solito por la punta derecha, y viene un rojo tenía que ser, ¿va? De atrás, mire, lo levanta, hermano. Y el otro estaba hasta atrás y comenzó a correr así. No fue a ver si levantaba a su hermano, le fue a dar pero una patada voladora al otro. De verdad. Lo expulsaron y dijo, no me importa que me expulsen, pero a mi hermano no me lo tocan. Entonces, a veces espiritualmente nosotros fabulean a nuestros hermanos, pues. Y nosotros, pobre aquel, pues sí, ¿no? O sea, a veces en el mundo pelean más por los suyos propios que nosotros por los nuestros, hablando espiritualmente. Porque nos hemos acostumbrado que no, aquel así es vos, aquel. Eso no es de Dios. Ya le dije, no, ya no le sigas diciendo, cambia la forma de decirlo, pero métele en una oración, que sea una intercesión tuya. Porque eso realmente te convierte o nos convierte en estoicos. Dios no es Dios por lo que nos da. Dios es Dios porque nos amó primero. Y Dios es Dios sin o con nosotros. Nosotros sí necesitamos a Dios. Él no nos necesita. Pero debéis saber esto, que en los últimos días, en los días de Lot, vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos. No van a amar al prójimo, se van a amar a ellos. Estoico. Serán avaros. No van a querer solo tener y ahorrar y acumular. Nunca van a pensar en el necesitado. Estoico. Serán jactanciosos, creerse por lo que tienen o por lo que son, sabiendo que toda buena dádiva viene de Dios. Serán soberbios, bueno, aquí blasfemos, desobedientes a los padres. Estoica, ser desobediente. Pero miremos nosotros, no, bien decía yo conmigo, no, miremos usted como hijo, yo como hijo de Dios. Y también para abajo, pues. Ingratos, ¿qué es ingrato? No agradecer es estoico. Aquí está. Solo eso me diste. Así me dijo un hermano una vez. Vos préstame, estoy bien quebrado. Le mandé 100. Vamos. Y solo eso me mandó. Y lo regalado. Y no tenía nada. Aquel es el que me contó, porque como él lo mandé. Un ingrato. Un estoico. Hermano, mire. Como le conté una vez, yo creo que le conté, una hermana en Estados Unidos estaba predicando, y una hermana allá de ¿qué? Hermano, ¿cómo está, hermano? Era allá de Guanancia. Me dijo, hermano, me deja dar un abrazo, me dijo. Yo necesito un abrazo. Entonces la abracé. Gracias, hermano, por la palabra, me dijo. En algunos lugares, mire, yo no estoy pidiendo ni haciendo nada. En unos lugares, gente llorando me ha dicho gracias por la palabra, hermano. Y no porque sea yo, porque ¿quién soy yo? Sino porque es de Dios, no mía. Pero a veces somos ingratos con la palabra que se nos da. ¿Cómo somos ingratos? No aplicándola. ¿Cómo somos ingratos? No teniéndola en poco en nuestra vida diaria. Irreverentes. Aquí solo lo vamos a leer ya.
sin amor. O sea, sin amor es sin Dios, porque Dios es amor. Implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Son 18 actitudes que son las que pelean y batallan contra los 18 dones del Espíritu. Estos son los antidones del anticristo, los dones del anticristo, los antidones que pelean con los dones del Espíritu Santo. Ok, cierre sus ojos. Vamos a orar. Vamos a orar. Oh Señor, en el nombre de Jesús, venimos poniéndonos delante de ti, Padre. Tu palabra ha sido expuesta. Tu palabra ha sido clara, directa, Señor. No tenemos excusas delante de ti. Te pido que por tu Espíritu Santo puedan salir a flote, que puedan venir a nuestra mente, Señor, todas las filosofías epicúreas y estoicas que tenemos nosotros, Señor. Nos reconocemos culpables delante de ti. Ahora, Señor, no podemos aducir ignorancia, Señor. Queremos agradarte, mi Dios. Queremos gozarnos contigo. Queremos que tú seas nuestro placer, Señor. Que tú seas realmente nuestro todo. Y que podamos decir: gracias, Señor, porque tú has dicho: este es mi Hijo amado, en el cual mi alma se complace. Que podamos agradarte, que podamos, Señor, si lo podemos decir así, Señor, desprender una sonrisa, Señor, en tus labios al ver nuestra búsqueda sincera, nuestra búsqueda de convicción en tus cosas, Padre. Arranca toda actitud, arranca, Señor, toda filosofía demoníaca de nuestra vida. Que aprendamos a darte honras como Dios, como Padre. En el nombre de Jesús pongo, Señor, a todos mis hermanos, y yo mismo me pongo en tu altar, para que por el fuego del Espíritu sea consumida toda grosura que es figura del pecado, Padre, y que tú hagas una obra poderosa en nuestra vida, Señor. Que nos preocupemos y nos ocupemos por ti, no por los afanes, Señor, sin ser y dejar de ser responsables. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén.